Veamos qué dice la Biblia. Números capítulo 30, versículo 1. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y cuando nosotros escuchamos esto, entonces es muy fácil pensar en, bueno, no hay que hacer votos, ¿verdad? Entonces no tengo que estar, te lo juro. ¿No se acuerda? Yo no sé si se acuerda de la canción de Daniela Romo que dice: dime por qué me dices solamente mentiras, mentiras. ¿Se acuerda usted de esa canción? Y atrás había un coro de personas diciendo: lo juro, lo juro. ¿No se acuerda de esa canción? Solo yo oía música en los 80s. Pues Daniela Romo era una cantante que tenía esa canción. Y entonces cuando pensamos en hacer votos o en hacer juramentos, pensamos en que es: mira vos, te voy a dar mi palabra, te lo juro por la vida de mi madre que está muerta. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? Usted sabrá quién fue. Y pensamos entonces que hacer un voto es eso, pero la última parte del versículo es muy ilustrativa porque dice: no faltará su palabra. Y luego dice: hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Qué es un voto? Porque las palabras no se las lleva el viento y porque son poderosas. Porque todo lo que sacamos de nuestra boca, que vamos a decir que hacemos, son un voto. Son un voto. ¿Cómo hacemos un voto? Simple y sencillamente cuando decimos que tenemos la intención de hacer algo. No es que usted diga: voy a hacer un voto, sino cuando usted dice algo tan sencillo como: nos vemos mañana. Ni siquiera le voy a poner hora, pero nos vemos mañana. Eso ya es un voto. Cuando usted le dijo a alguna damisela: te voy a amar el resto de mi vida, porque se la estaba tratando de conquistar, eso fue un voto. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12 y versículo 36, agrega estas palabras. Pero yo les digo a ustedes, estoy leyendo la versión de las Américas, que de toda palabra ociosa. Una vez en la iglesia que yo me congregaba, llegó un grupo Tex-Mex. Ellos ministraban en inglés. Yo me congregaba en una iglesia que tenía latinos, pero que era en inglés. Y entonces la modalidad es que ellos llegaban, eran tejanos y cantaban en castellano. Y cantaban su canción y tenía la palabra ociosa. Y no se me olvida que el hermano nos preguntaba a todos: ¿Do you know what ocioso means? ¿Sabe lo que significa la palabra ocioso? Y se veía tan chistoso. Si hubiera estado usted ahí, se hubiera reído y hubiera podido compartir el gozo que yo siento ahorita, pero no lo estuvo y hay mucho calor para que yo esté hablando cosas. Pero una palabra ociosa es una palabra, híjola, me recordé del hermano, él dijo: es un lazy, es una palabra haragana, es una palabra descuidada. Así que de toda palabra que hablemos por decir, yo solo estaba diciendo vos, pero realmente no lo quise decir, de todas esas palabras que hablen los hombres, y he de agregar, y las mujeres también. Aquí se refiere al género humano. De ella darán cuentas en el día del juicio. Wow, qué serio. Pues por tus palabras serás justificado. ¿Sabes qué es ser justificado? Justificado sería estar en un juicio y que el juez te diga: no eres culpable, o eres inocente, perdón, más que no eres culpable, eres inocente de los cargos que te imputan. Y por tus palabras serás condenado. Todos sabemos qué es eso. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que no son las personas como tal las que esperan que cumplas tus promesas. Es Dios. Dios es el que espera que tú, cuando sacas algo de tu boca,
cumplas una promesa. Porque el juicio, el tema ahí es con Dios. Hay una historia que quizás nos ayuda a entenderlo, es una historia del Antiguo Testamento y que está precisamente en el 6º libro de la Biblia, el libro de Josué. Los israelitas avanzaron muy rápido en su conquista por Israel. Empezaron con Jericó y los muros se destruyeron y ellos tomaron posesión de Jericó. Y luego conquistaron la ciudad de Ai. Y cuando ellos han terminado de conquistar la ciudad de Ai, hay unos vecinos, un pueblo de la ciudad de Gabaón o Gabaonitas, que los llegan a buscar. Se disfrazan con ropas muy viejas, llevan con su pan más tieso que el pan del otro día aquí de algunas panaderías de Guate, y llegan a ese lugar y les dicen: miren, queremos que hagan un pacto con nosotros. Sabemos que Dios está con ustedes, que ustedes son muy poderosos y queremos que hagan un pacto con nosotros. Y ellos dicen: no podemos hacer un pacto con ustedes porque a lo mejor ustedes sean vecinos de nosotros y Dios nos ha ordenado que nosotros arrasemos con todas las tierras de Canaán. Y ellos responden: no, nosotros venimos de una tierra muy lejos, muy lejana. Cuando nosotros salimos de nuestra tierra y le enseñan el pan, este pan estaba recién salido del horno y mire cómo estaba más duro que una roca. Y cuando nosotros salimos de nuestra tierra, nuestros vestidos eran nuevos y ahora están viejos. Y los israelitas no consultaron a Dios. No consultaron a Dios, los oyeron, pensaron que en esta nueva aventura que ellos iban a tener, sería bueno tener aliados. A todos nos gusta tener aliados, tener personas que puedan cuidar nuestra espalda y que puedan saber, que podamos saber nosotros que están con nosotros. Entonces, los líderes, como dice el capítulo 9 de Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplir. Es decir, no es como ahora que se firma un tratado, sino que ellos lo hablaron y lo dijeron. Finalmente, paso de los días, se dan cuenta que son vecinos. Y los de esta ciudad de Gabaón, los gabaonitas, los han engañado vilmente y son vecinos, pero deciden honrar su palabra y no los exterminan. ¿Por qué? Porque de toda palabra que salga de vuestra boca ociosa daremos cuenta. Ellos comprenden el poder de los juramentos y no están por quebrantar esas palabras. Entonces lo que hacen es que los llaman a servidumbre. Ellos se convierten en los leñadores oficiales del pueblo de Israel y en los agüeros, es decir, los que transportaban el agua. En ese entonces, pues el agua era transportada de los ríos o de los pozos a las ciudades y se convierten. Y empieza a pasar el tiempo y pasan 100 años. Y esta dinámica se mantiene. Y pasan 200 años y esta dinámica se mantiene. Y como a los 250 años de que este juramento verbal, de que este voto verbal se ha hecho, Israel se hace de un rey, el rey Saúl. Y ese era un rey muy espiritual. Empezó no como terminó. Era una persona que sabía de Dios, que conocía de Dios, pero que tenía un celo por el pueblo de Israel. Así que ¿sabe usted qué hizo? Empezó un genocidio particular. Ni siquiera voy a externar mi opinión sobre lo que se dice un genocidio, pero él sí empezó de un genocidio. Empezó a exterminar los gabaonitas porque eran de Gabaón y porque no eran israelitas. Saúl se murió como rey, terminó su reinado y llegó otro rey. Más o menos van pasando 270, 260 años por ahí. Y David está ahora en control del palacio. Él es el rey de Israel, es un hombre de Dios. Dios ha hecho maravillas, les da victoria, lo lleva, lo trae. Y durante el reinado de David,
y el subsecuente reinado de su hijo Salomón, Israel goza de la prosperidad más grande que puede tener como nación. Todo le sale bien y conquistan mucha tierra y se vuelven casi un semi-imperio de el Medio Oriente. Y entonces llegamos a segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Y dice la escritura: durante el reinado de David hubo hambre. ¿Qué quiere decir esto para los propósitos que estamos tratando de establecer? Quiere decir que Dios dejó de enviar lluvia, que hubo sequía, y eso para una comunidad que tenía por economía lo agrícola era un crash en el mercado. Pero no fueron un año ni dos, fueron 3 años. Y el primer año dijeron: no, es casualidad, no pasa nada. El segundo año dijeron: ¿qué está pasando? No está lloviendo. Empezaron a sufrir en la billetera, empezaron a tener problemas económicos. Pero el tercer año, David hizo lo que debió haber hecho el primer año. Dice que consultó al Señor, y el Señor le dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. ¿Y eso qué con David? Esto nos enseña que con respecto de las palabras, ni siquiera muerto el chucho se acabó la rabia. Tenemos que tener cuidado. El hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué importante! ¿Sabe qué hizo David? David va y busca con los gabaonitas. Le dice: mi muchacha, Saúl hizo esto con ustedes, ¿cómo se los podemos pagar? Ellos le responden: queremos que nos entregue 7 hombres descendientes de Saúl, los vamos a colgar. Vaya que no habían derechos humanos en ese entonces. Vaya que la procuraduría de no sé qué no se fue a meter ahí. Parece que ahora hay que besar a los criminales cuando los atrapan en lugar de esposarlos. Pero entonces no era así. David lo entregó, y es difícil con una mentalidad del occidente y del siglo XXI entender por qué. Él los entregó y ellos mataron a estas personas. ¿Y sabe usted qué hizo Dios? Quitó el hambre. Quitó el hambre. Quitó el hambre. Y entonces es difícil comprender, pero quizás esto trae más luz regresando a Mateo capítulo 12, versículo 36, en donde dijo Jesús: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Queridos hermanos, vivimos en un mundo en donde nada de lo que nos sucede nos pasa por casualidad. No es casualidad que estés esta mañana acá. No es casualidad si alguna vez has quebrado económicamente. No son casualidades. Dios se mantiene su derecho eterno de conducir el mundo y supervisarlo. Y aunque a veces no nos caiga bien o no lo entendamos, permite que cosas toquen nuestra vida. Pero cuando partamos de este mundo, cuando nos muramos y nos vayamos de acá, vamos derechito a la corte de tribunales celestial, en donde Dios nos va a hacer un juicio y sí va a determinar lo que hicimos aquí en la tierra. De ese juicio está hablando Jesús. Jesús es el que está hablando de este juicio, no es nadie más. Pero lo que a mí me impacta es que Jesús dice que las palabras que hayamos dicho durante nuestra estancia en la tierra tienen un gran valor para ser admitidas como pruebas en este juicio. Es decir, por tus palabras serás justificado.
por tus palabras serás absuelto, o por tus palabras serás condenado. Es algo muy, muy serio. Entonces, mis queridos hermanos, contrario a la creencia popular de que las palabras se las lleva el viento, y le hablo a las damas, a veces los hombres somos muy fáciles para decir: mi amor, te bajo la luna, te subo al sol para que te quemes. Pero que después uno no haga algo contrario a esa creencia de que entonces las palabras no sirven para nada. Yo quiero decirte que para Dios son vitales y son importantes, y que Dios las escucha. Y me sospecho, pero no lo voy a decir como una regla bíblica, pero yo, su servidor, solamente yo me sospecho que lo que sucede es que nuestras palabras, cuando las expulsamos de nuestra boca con la intención que las expulsamos, crean espíritus, crean influencias, pues. Y no lo vea como demonio, como no lo vea así. Pero me impresiona el video, porque el arroz, dicho sea de paso, ¿por qué no lo hicieron con papa? ¿Por qué no lo hicieron con garbanzo? ¿Por qué no lo hicieron con frijol? ¿Por qué con arroz? El arroz es mi comida favorita, entonces estoy protestando. Pero en el experimento se puede ver claramente que de alguna forma lo que estas personas dijeron continuamente al arroz tuvo un efecto. Eso es una pequeña muestra de lo que sucede en el mundo espiritual. No comprendemos el mundo espiritual, no estamos al tanto del mundo espiritual. Como hay muchas cosas que no podemos ver, como hay muchas cosas que no podemos olfatear, como hay muchas cosas que no podemos escuchar, pensamos que no existen. Hace algunos años mi hijo David vino de viaje de Estados Unidos y traía una charadita, una suplicación en su teléfono. Y decía: este es un sonido que las personas menores de, ¿qué era? 40 años o 35 años entonces pueden escuchar, y los mayores no. Y yo hice cara de ajá. Y entonces él le dio play. Y yo: no me estés molestando. Y Mónica dijo: yo sí lo oigo. Entonces el hecho de que tú no escuches algo y que prontamente dejarás de escuchar tonos muy agudos, cancele esa palabra en el nombre de Jesús. No quiere decir que no haya cosas existiendo. El mundo espiritual no lo podemos comprender porque tratamos de percibirlo desde los 5 sentidos, pero es mucho, muy amplio. Y la Biblia da cátedras, pero cátedras impresionantes del mundo espiritual. No solamente nos da para que lo entendamos, sino nos da las claves para que nosotros podamos aprovecharlo, podamos beneficiarnos de ello, podamos tener vidas de victoria, podamos tener vidas de trascendencia. La Biblia es la única cátedra del mundo espiritual aceptada por Dios. Porque hay otras personas que tratan de poner cátedra, pero entonces hay que ir a buscarlos a la boca del monte para que le hagan un no sé qué, de no sé cuántos, y un entierro y un desentierro y pollo campero y lo que sea, y una foto y no sé cuánto. Usted sabe que yo conocí a alguien que frecuentaba mucho estas cosas, y empecé a indagar. Ya murió él, y después de que hacía estas cosas, él se convirtió en un predicador del evangelio y contaba como unas cosas bien, bien terribles de poder manipular el mundo espiritual para su beneficio. Pero la Biblia nos da, y el tema de hoy es que en el mundo espiritual las palabras no se las lleva el viento. Tienen un efecto mucho mayor del que podemos conectar y de que podemos pensar. Debemos de empezar a cuidar nuestras palabras.
A veces somos muy fáciles para hablar, y ni siquiera estoy hablando de la maledicencia, de hablar mal o bien de otra persona. Ese no es mi tema hoy, aunque eso es muy complicado también. Pero lo que yo estoy diciendo es de generar expectativas, de decir que vas a hacer cosas, aunque sabes muy bien que tienes la intención de no hacerlas. Te estoy hablando de las promesas que tú has hecho, que cuentan mucho para Dios. Y quiero enfocarme a cerrar con 3 cosas prácticas, rápidas, para cómo manejar en nuestro mundo el secreto espiritual de las palabras que transforman el mundo espiritual. Número 1, querido hermano, si prometes algo, cúmplelo. Cúmplelo. Si dices que vas a estar a 1 hora, está a esa hora, porque si no, Dios te lo va a demandar. De verdad. Cumple todo lo que digas que vas a hacer, hazlo. Si le prometes a tus hijos algo, hazlo, llévalo a la. Pero ¿sabe cómo funcionamos nosotros? Si lo vuelves a hacer, te pego. Eso es una promesa. Y el muchachito lo hizo. Si lo volvés a hacer otra vez, yo no sé cuántos de ustedes vivieron la dinámica de los 3. ¿Sabe cuál es la dinámica de los 3? En mi casa la dinámica de los 3 es: anda a hacer tal cosa, 1, 2, y a 2 y medio el chancletazo se aproxima. No, mi mamá nunca nos tiró chancletazos, fue siempre paletazo y cincho. No fue chancleta. Pero en algunas casas sí. Es decir, que si tú prometes algo, sé consciente de que estás prometiendo y cúmplelo, tanto si es bueno como si es malo. Julio Iglesias cantaba una canción: yo solo sé de mi tiempo, porque ahora no sé de ahora. Creo que era de él, y decía: no me vuelvo a enamorar. ¿Cuántos les habla el Señor con esa canción? Levanten su mano, por favor. Gracias, hermano. Señor sabe tu corazón. Y creo que decía: me da miedo que me hieran, algo así. Pues yo a los 14 años tuve mi decepción amorosa, de esas que parten el alma y que todavía no logro superar. Y estaba de modas Julio Iglesias y Camilo Sesto, y yo los escuchaba juntamente con una rasuradora, queriendo cortarme las venas. No me vuelvo a enamorar. Quizá yo cuántas veces canté esa canción, y como estaba viviendo un momento emocional complicado. Sí, nosotros somos muy así, vivimos un momento emocional y entonces decimos: voy a hacer, no voy a hacer. Querido hermano, Dios, no el hombre, Dios se va a ajustar el cinturón contigo con tus palabras. Entonces, ¿qué? Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Sé una persona de integridad. Si le prometes algo a tus hijos, hazlo, sea bueno. Y si no, mejor no andes prometiendo. Cumplamos las promesas. Si prometimos, porque el pastor, si no, la vas a amar, la vas a cuidar, la vas a... sí. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que cumplir las promesas. Tenemos que cumplirlas. Cumple tus promesas. Ten cuidado con lo que saques de tu boca. Número 2. Si has quebrantado promesas, cuando cumplas una promesa, busca a la persona y restituye tus promesas. Quizás el caso más fácil es con los hijos. Mi amor, si usted gana el grado este año, yo voy a hacer tal cosa con usted. Y luego cambió la situación económica, ya no se pudo hacer esa cosa, pero el muchachito ganó el año y sabe muy bien, y uno no los va a poder llevar porque algo pasó, algo está sucediendo. A veces las cosas cambian. Restituye tu promesa. Busca a tu hijo: mira, mi amor, discúlpame.
pero lo voy a hacer no ahora. Vamos a buscar, vamos, negociemos, pero reconócelo. Hay parejas que al salir de aquí se tienen que ir a pedir perdón porque no han cumplido sus promesas. Si Dios le habla, no diga nada, porque si dice amén, van a pensar que es usted. Pero es muy interesante lo que le quiero decir. Muchas veces cuando en este tema y en muchos otros temas uno peca hacia el prójimo, y el pecado lo alcanza y lo afecta, y entonces uno busca a Dios y le dice: Dios mío, perdóname, ¿verdad? Perdóname por haber pecado contra mi prójimo. Yo quiero decirle algo, hermano: ese pecado no se lo va a perdonar Dios, porque el lío no es con Dios, el lío es con el prójimo. Si usted tiene problemas con el prójimo, tiene que arreglarse con el prójimo. Entonces, las promesas muchas veces se hacen al prójimo, no digamos a Dios. Eclesiastés 5 da una cátedra en el tema de promesas. Dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Dice que no se acerque uno para decir cosas aquí, porque si usted se acerca aquí a donde está Dios, al lugar de adoración, y le viene a prometer algo, Dios lo va a oír y se lo va a cumplir. Pero hay que cumplir nuestra parte. Entonces hay que restituir las promesas incumplidas. Hay que encontrar una manera de restituir. Hay que encontrar la manera. Hay que buscar la manera. Pero ¿qué sucede con aquellas promesas que no se pueden restituir? Que porque la persona murió, o porque ya no está en su vida, o porque usted no sabe dónde está, o se fue, o incluso con las que usted no recuerda que hizo, pero que el hecho de que usted no recuerde no quiere decir que no le afecten. ¿Por qué? Porque Josué le hizo una promesa a los gabaonitas, Saúl se le olvidó 250 años después, y de todos modos le estaba afectando, hasta que David dijo: bueno, hagamos algo al respecto. Entonces, cuando no puedes cumplir una promesa, yo no estoy hablando que le dijiste a tu mujer que la ibas a amar y ahora ya no la quieres amar, te quieres separar de ella. No estoy hablando de esas promesas. Esa promesa tienes que cumplirla. Yo estoy hablando de las promesas que ya no se pueden cumplir, o porque se murió, o porque esto, o porque hay situaciones que no sabes dónde está, ni siquiera en Facebook está la persona, o porque no es propio que las cumplas porque estás en otro. Por ejemplo, si es la promesa a la esposa de alguien, tú no debes de buscar honrar algo así, porque eso es muy privado. Entonces, cuando hay promesas que no podemos cumplir, lo que enseña es que te las rompan, que te rompan las promesas, que te rompan las promesas. ¿Y quién te las puede romper? No las puedes romper tú, no las puedes romper tú. Solo un ministro de Dios te las puede romper. Vamos a hacer un ejercicio de eso, pero yo quiero hacer hincapié en las tres cosas. Cumple tus promesas, y si no vas a cumplir algo, quédate callado. Es como ese tema de decir la verdad. Tú sabes que a veces por decir la verdad te van a castigar, te va a caer la viga, entonces la ocultas. Después te va a caer más, después vas a tener peor problema. Así es. Cumple tus promesas, busca cumplir tus promesas. Y si no puedes cumplir promesas para salirte de un evento temporal, no la hagas. No hagas promesas, no andes prometiendo. Y las promesas tan cortas, tan sin importancia, que a veces pensamos como: nos vemos mañana a las 8:30, pero tú sabes que a las 8:30 vas a estar haciendo algo y vas a llegar hasta las 9. No digas a las 8:30 entonces. Di: no puedo antes de las 9, porque es una promesa incumplida. Es una promesa incumplida. Entonces cumple tus promesas, porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Punto. Lo dijo Jesús, el mismo que te salvó. Y si esto no es verdad, entonces tu salvación, a saber. Pero yo creo que tu salvación es verdad, y eso también es verdad.
restituye las promesas incumplidas. Es importante que cuando hayas quebrantado algo, busques a la persona para arreglarte. Esto lo tienes que llevar al extremo mayormente posible, como lo enseña David. David se para y dice: bueno, estos quieren 7 hombres, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y fue a buscar de la descendencia de Saúl a 7 hombres. Pero el primero que se le cruzó fue Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de su mejor amigo, Jonatán, hijo de Saúl, es decir, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, Mefiboset. Pero Jonatán le dijo a David: hazme un juramento que vas a tratar bien a mis descendientes, a mi familia la vas a tratar bien, a mis hijos los vas a tratar bien. Mefiboset era lisiado por un tema problemático, y ¿sabe qué hizo David? David se lo llevó a vivir a su casa y le dio de comer y le dio una mesada hasta que este hombre murió. Es decir, cumplió su promesa. Así que el primero que se le cruzó, porque comía en su mesa todos los días, era Mefiboset. Y estoy seguro que el mal instinto lo tentó en ese momento. Dijo: wow, si entrego a Mefiboset, ya no lo tengo que mantener. ¿Ves? Ganar, ganar. Ellos quieren un, ¿cómo se llama? De Saúl, un descendiente de Saúl. Pues qué mala suerte vos, pero tu abuelo la regó, mano. Así que Dios te bendiga, ¿verdad? Éxitos en la horca. Pero no, él dijo: no, con él no puedo. Hice un juramento y lo cuida. Y empieza a busca a 7 personas. No lo entiendo, yo no lo entiendo también. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué culpa tenían los? No lo entiendo, pero ese no es el tema. Y si quiere, un día nos sentamos a dilucidar qué quiere decir eso. Pero hoy no lo voy a hacer. Hoy lo que sí quiero dejarles es que David hizo lo imposible por restituir una promesa. ¿Cuántas cosas no tendremos en contra nosotros? Porque hemos incumplido promesas, y porque cuando llegamos al Señor decimos: Señor, perdóname de todo, ya estuvo, amén, plin plin. No funciona así. Si tienes problemas con el prójimo, Dios te dice: ve con el prójimo y arréglate con el prójimo. Jesús dijo: cuando traigas tu ofrenda, ¿cuál era el contexto de lo que Jesús dijo? Al altar. Quiere decir que cuando te vayas a poner a cuentas con Dios, las ofrendas eran para ponerse a cuentas con Dios, y por eso la llevaban la ofrenda de la culpa, del pecado, de lo que fuera. Llevaban la ofrenda, era un animalito, eran palominos, era harina, lo que fuera. Cuando traigas tu ofrenda, si estás en el altar, dice, y ahí te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda en el altar y arréglate con tu enemigo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estaba diciendo que los problemas con el prójimo solo los puedes arreglar con el prójimo. ¿Y qué pasa si el prójimo no quiere? Pues tú libraste tu responsabilidad, pero tú debes de arreglar eso. Debes de intentar arreglar eso. Debes de tener la intención de arreglar eso. ¿Y qué pasa si no pertiene? Entonces debes de buscar que el líder espiritual te rompa esas promesas.